Capítulo 13. Talaija el impostor. Relató Inabás que el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: me fueron presentadas las naciones. Vi a un profeta que venía con un grupo de gente, un profeta que venía con una o dos personas, y un profeta que venía solo. Luego me fue mostrada una gran multitud, y pensé que sería mi nación, pero se me dijo: este es Moisés y su pueblo, pero mira al horizonte. Y he ahí que vi una gran multitud de gente. Se me dijo: mira al otro horizonte. Y he ahí que había también una gran multitud. Se me dijo: esta es tu nación, y entre ellos hay 70,000 que entrarán en el paraíso sin rendir cuentas ni ser castigados. Después se levantó y entró en su casa, y la gente empezó a hacer cábalas acerca de esos creyentes. Algunos decían: quizás son los que acompañarán al enviado de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Otros decían: quizás son los nacidos en el Islam, que nunca asociaron nada con Dios. Y otros decían otras cosas. Entonces el enviado de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, salió a su encuentro y le informaron de la controversia. Y él dijo: son los que no buscan curas espirituales para enfermedades físicas, que no practican la cauterización y que no actúan siguiendo señales premonitorias, sino que ponen su confianza totalmente en Dios. Entonces Ukasa se levantó y dijo: pide a Dios que me haga uno de ellos. Él respondió: estás entre ellos. Otro hombre se levantó y dijo: pide a Dios que me haga uno de ellos. Respondió: Ukasa se te adelantó. Nota: Bukhari Muslim y Ahmad, Sahih al-Jami al-Sagir, número 3999, y Kitab at-Tawhid de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, capítulo 3. De los falsos profetas que quedaban después de la muerte de Aswad, el primero en enfrentarse a los musulmanes fue Tulayha ibn Yuwaylid. Era el jefe de la tribu de Banu Asad, y se había opuesto al profeta, Dios le bendiga y guarde, intermitentemente durante muchos años. Tulayha mostró inicialmente su hostilidad al Islam 3 meses después de la batalla de Uhud. Creyendo que los musulmanes habían sufrido un fuerte descalabro en esa batalla, reunió a su clan con intención de atacar Medina y aprovechar lo que consideraba una buena oportunidad. Pero el profeta, Dios le bendiga y guarde, tuvo noticias de la concentración de su clan y envió un destacamento de caballería con 150 jinetes para enfrentarse a él. Antes de que Tulayha supiera de esta contraofensiva, tenía a los jinetes musulmanes encima. Los infieles se dispersaron sin luchar, y los musulmanes capturaron los rebaños del clan y se los llevaron a Medina como botín. Este revés desprestigió tanto a Tulayha a los ojos de la tribu que tuvo que intentar pasar desapercibido por un tiempo. Después participó en la batalla del Foso. Aceptó complacido la invitación de los judíos, tomó las armas contra los musulmanes y poniéndose al frente del contingente de los Banu Asad, se unió a la coalición que puso cerco a Medina. Cuando Abu Sufyan se retiró de Medina, los Banu Asad regresaron también a sus asentamientos. De nuevo, Tulayha volvía con las manos vacías. La siguiente ocasión en que se enfrentó a los musulmanes fue en la campaña de estos contra los judíos de Jaibar en el 628, 7º año de la Égira. Los Banu Asad, bajo el mandato de Tulayha, se pusieron del lado de los judíos. Durante el avance del ejército musulmán hacia Jaibar, Tulayha tuvo una serie de encuentros menores con los musulmanes, pero fue rechazado siempre. Entonces retiró sus fuerzas y abandonó a los judíos a su suerte.
2 años después, durante el año de las delegaciones, los Banu Asad enviaron una delegación a Medina para ofrecer su acatamiento al profeta. Dios le bendiga y guarde. Toda la tribu aceptó el Islam, pero, como muchas otras tribus de Arabia, su conversión fue más un asunto de conveniencia política que de auténtica creencia. Externamente, Tulayha también se hizo musulmán. Fuera infiel o musulmán, Tulayha siguió disfrutando de considerable influencia en su tribu como jefe y adivino. Adivinaba el futuro, jugaba a ser clarividente y recitaba poesía. Durante la enfermedad del profeta, Dios le bendiga y guarde, de hecho, pocos días antes de que el profeta muriese, Tulayha hizo un gesto de independencia. Se declaró profeta, llamó a la gente a seguirle y muchos lo hicieron. Cuando llegó la noticia de la muerte del profeta, intensificó sus esfuerzos por afianzarse como nuevo profeta, y a medida que la plaga de la apostasía se extendía por Arabia, toda la tribu de Banu Asad se sumó a su bandera, aceptándole como jefe y profeta. Para indicar su ruptura de relaciones con Medina, Tulayha expulsó al recaudador de impuestos de su territorio, un joven valeroso llamado Barar ibn al-Aswar, del cual tendremos mucho que decir en el relato de la campaña de Siria. Tras proclamarse profeta, Tulayha sintió que debía hacer algo respecto a la religión a fin de probar que era realmente un enviado de Dios. No se le ocurrió nada mejor para crear un efecto espectacular que alterar la forma de la oración. Abolió la postración, que es una parte esencial de la oración ritual del Islam. Dios no quiere que humillemos nuestros rostros, declaró, ni que inclinemos nuestras espaldas con una postura fea. Rezad de pie. Y obedecieron a su impostor. Los Banu Asad empezaron a rezar sin postrarse. Con la expansión de la apostasía, las filas de sus seguidores aumentaron. Recibió ofrecimientos de apoyo de las principales tribus del norte de Arabia Central. Los más firmes fueron los Ghatafán, seguidos de los Tahi, con todos los cuales los Banu Asad mantenían una firme alianza ancestral. Hubo también apoyo de los Hawazin y los Banu Sulaim, pero este fue más tibio. Aunque estas dos grandes tribus también apostataron y combatieron a los musulmanes, no se unieron a Tulayha y no lucharon bajo su bandera. El más poderoso de los seguidores de Tulayha fue Uyayna ibn Hisn, el jefe tuerto de los Banu Fasara, un poderoso clan de los Ghatafán. Fue el hombre que comandaba el contingente de Ghatafán en la batalla del Foso y al que el profeta, Dios le bendiga y guarde, había puesto de sobrenombre el incauto. Ahora hizo honor a su sobrenombre al ponerse del lado de Tulayha. Sin embargo, no creía enteramente en el impostor, pues se sabe que dijo: prefiero seguir a un profeta de una tribu aliada que a uno de Quraysh. En cualquier caso, Muhammad está muerto y Tulayha está vivo. Su apoyo fue muy valioso, porque puso a toda la tribu de Ghatafán al servicio de la causa de Tulayha. Tulayha congregó a los Banu Asad en Samira. Los Ghatafán vivían cerca de los Banu Asad y pronto se unirían a él. Los Tají también le aceptaron como jefe supremo y profeta, pero permanecieron en sus territorios al norte y noreste de Jaibar, salvo por un pequeño contingente que se unió a él en Samira. Aquí Tulayha comenzó sus preparativos para luchar contra el poderío del Islam. Cuando se enteró de la reunión de los clanes de Abrak y Dukisa, envió un contingente de su tribu como refuerzo al mando de su hermano Jibal. Las operaciones de los musulmanes contra Dukisa y Abrak ya han sido narradas. Mientras estas operaciones se llevaban a cabo, Tulayha se trasladó con su ejército a Busaja, donde se le unirían poco después el resto de los apóstatas expulsados de Abrak. En Busaja, los preparativos de Tulayha avanzaron rápidamente.
Envió correos a otros clanes invitándoles a unirse a él y muchos clanes respondieron a su llamada. Uyayna acudió con 700 guerreros de los Banu Fasara. Los grupos más numerosos eran de Banu Asad y Hatafán. Había también un contingente de Tai, pero la mayoría de los Tai no acudieron a Busaja. Tulayha estaba preparado para la batalla cuando Jalid partió de Dukisa. Antes de lanzar a Jalid contra Tulayha, Abu Bakr quiso hacer todo lo posible para reducir el poderío de este último, de forma que la batalla tuviera mayores posibilidades de victoria. Nada podía hacerse con las tribus de Banu Asad y Hatafán, que estaban firmemente detrás de Tulayha, pero los Tai eran otro asunto. No eran tan firmes en su apoyo del impostor, y su jefe, Adi ibn Hatim, era un musulmán devoto. Este hombre, que llegó a vivir hasta la increíble edad de 120 años, era tan alto que cuando estaba sentado en su caballo, sus piernas rozaban el suelo. Cuando Adi intentó evitar la apostasía de los Tai, estos se apartaron de él, y entonces él se alejó de la tribu con un grupo de fieles seguidores y fue a reunirse con el califa. Abu Bakr decidió intentar apartar a los Tai de Tulayha. Si no fuese posible persuadirles de que abandonasen al impostor, debían ser combatidos y derrotados rápidamente en su posición actual antes de que pudieran unirse a él en Busaja. De esa forma, Tulayha se vería privado del apoyo de los Tai. Abu Bakr envió al jefe de los Tai a tratar de persuadir a su tribu. Con él iba Jalid con un ejército de unos 4000 hombres. Si los esfuerzos de Adi son infructuosos, indicó Abu Bakr a Jalid, combate a los Tai en su posición actual. Después de someter a los Tai, Jalid debía seguir su marcha hacia Busaja. Partiendo de Dukisa, Jalid marchó en dirección norte, dirigiéndose hacia Busaja. Cuando estaba a pocas jornadas de Busaja, viró a la izquierda y se aproximó a la zona al sur de las montañas de Allá, donde estaba concentrada la tribu de Tai. Adi entonces se adelantó y habló con su tribu. Les habló de Dios y de su enviado, Dios le bendiga y guarde, del fuego del infierno y de la inutilidad de su oposición. Pero a pesar de su gran elocuencia, no consiguió nada. Los ancianos de la tribu le rechazaron, y entonces Adi les amenazó diciendo: entonces prepararos a enfrentaros a un ejército que viene a destruiros y llevarse a vuestras mujeres. Haced lo que queráis. La advertencia tuvo el efecto deseado. Los ancianos reflexionaron un rato y luego dijeron: mantén a ese ejército apartado de nosotros hasta que hayamos traído a nuestros hermanos que están con Tulayha. Tenemos un pacto con él. Si lo rompemos, matará a nuestros hermanos o los tomará como rehenes. Debemos conseguir que se aparten de Tulayha antes de romper nuestro pacto con él. Adi volvió al campamento y expuso la situación a Jalid, pero este no estaba de humor para perder el tiempo en negociaciones. Tenía ideas muy claras sobre la apostasía y no veía compasivamente a quienes abandonaban la fe por el paganismo. Dame 3 días, Jalid, suplicó Adi. Solo 3 días. Y te traeré 500 guerreros de mi tribu para que luchen a tu lado. Eso es mejor que enviarlos al fuego. Jalid aceptó la prórroga. Los ancianos de los Tají enviaron un destacamento de jinetes a Tulayha en apariencia para reforzar a sus camaradas, pero una vez allí trabajaron en secreto para apartar al contingente de Tají del ejército de Tulayha antes de la llegada de Jalid a Busaja. Y lo consiguieron. Sí quedaron algunos miembros de los Tají con Tulayha, y parece que hubo unos pocos. Estos no tomaron parte en la batalla de Busaja. Jalid había acordado no atacar a los Tají. Mientras tanto, decidió ocuparse de otra tribu apóstata asentada cerca de allí, los Yadilá. El califa no había dado instrucciones sobre los Yadilá,
Pero Jalid no necesitaba una invitación para luchar. Cuando anunció su intención de atacar a los Yadila, Adí se ofreció de nuevo para persuadir a la tribu de que se rindieran sin derramamiento de sangre. Jalid no era un hombre al que le preocupara el derramamiento de sangre, pero viendo la posibilidad de aumentar sus filas con más guerreros, aceptó la sugerencia de Adí. La elocuencia de Adí dio frutos. Los Yadila se sometieron y otros 1000 guerreros se unieron a Jalid. Habiendo aumentado el número de sus tropas con los 500 jinetes de los Tají y 1000 combatientes de los Yadila, Jalid avanzó hacia Busaja con un ejército mucho más numeroso que el que había salido de Duquisa. En ruta recogerían aún más guerreros. Cuando estaba a una jornada de marcha de Busaja, Jalid envió a 2 exploradores en misión de reconocimiento. Los 2 hombres eran de los Ansar. Uno de ellos era un conocido compañero llamado Ukasa ibn Misan. Estos exploradores se toparon con otros 2 apóstatas enviados por el enemigo en una misión similar, uno de los cuales era Jibal, el hermano de Tulaija. En el enfrentamiento, Jibal cayó muerto, pero el otro consiguió escapar para llevar la triste noticia al impostor. Furioso por la noticia de la muerte de su hermano, Tulaija salió a enfrentarse a ellos personalmente acompañado de otro hermano suyo, Salma. Las 2 parejas se enfrentaron y hubo 2 duelos. Tulaija y Ukasa eran expertos con la espada y siguieron luchando mucho después de que Salma hubiera matado a otro musulmán. Finalmente, Ukasa sucumbió ante Tulaija. Los cuerpos de los musulmanes quedaron donde habían caído hasta que el resto de los musulmanes los descubrieron y los sepultaron. La pérdida de esos 2 fue sentida profundamente en el campo musulmán, pues eran excelentes guerreros y amados camaradas. Cuando Jalid llegó a la zona norte de la llanura de Busaja, fijó su campamento a poca distancia de donde los apóstatas estaban acampados. Desde estos campamentos, los 2 oponentes avanzarían a la batalla. El campo de batalla era la llanura de Busaja, una planicie despejada con algunos cerros rocosos en sus bordes norte y oeste. Estos cerros eran una extensión de las colinas surorientales de la sierra de Ayá. Nota: ya nada queda de Busaja, pero la llanura que lleva su nombre comienza a unos 40 kilómetros al sudoeste del actual Jair y discurre en dirección sudoeste. El escenario de la batalla de Busaja estaba dispuesto. Los musulmanes se prepararon para el día siguiente, igual que hicieron los apóstatas. Jalid, la espada de Dios, con 6000 hombres, se enfrentaba a Tulaija el impostor, la fuerza de cuyo ejército no ha quedado registrada, como se cree que eran muy superiores a las de los musulmanes. Era mediados de septiembre del año 632, finales de Yumada al-Akhir del año 11 de la Égira. La mañana después de la llegada de Jalid, los 2 ejércitos se formaron para la batalla en la llanura de Busaja. Jalid, en persona, comandaba las tropas musulmanas, adelantado a su ejército. Tulaija, sin embargo, asignó a Uyayna el mando del suyo, en el centro del cual estaban los 700 de Banu Fasara, el clan de Uyayna. El impostor estaba sentado en una tienda un poco detrás de su ejército, con la cabeza envuelta con un pañuelo y un manto cubriendo sus hombros. Asumió una postura de meditación e hizo saber que recibiría la guía de Gabriel, el ángel mensajero de Dios, sobre cómo dirigir la batalla. Nada más disponerse los ejércitos para la batalla, Jalid lanzó un ataque en todo el frente. Durante un tiempo los apóstatas resistieron tenazmente, en especial los Banu Fasara, pero pasado un rato, la presión de los musulmanes hizo mella en ellos y empezaron a abrirse brechas en el frente de los apóstatas.
Uyayna, alarmado por la severidad del ataque de los musulmanes, cabalgó hasta la tienda de Tulayha esperando que la guía divina acudiera en su ayuda. ¿Ha acudido a ti Gabriel?, preguntó. No, respondió el impostor con expresión solemne. Uyayna regresó a la batalla. A medida que la batalla proseguía, Khalid consiguió meter una cuña en el centro de los infieles, pero estos aún resistían, y el combate se hizo más intenso con cada metro de terreno disputado furiosamente. Uyayna cabalgó de nuevo a Tulayha y preguntó: ¿Ha acudido a ti Gabriel? No, por Dios, respondió el impostor. De nuevo Uyayna regresó a la batalla. Sintiendo la proximidad de la victoria, los musulmanes atacaron ahora con más vigor y obligaron a los apóstatas a ceder más terreno. Era todo lo que podían hacer para evitar una completa ruptura de su posición. Viendo que la situación se hacía insostenible, Uyayna acudió por tercera vez a Tulayha. Había una impaciencia nerviosa en su voz cuando le repitió la misma pregunta. ¿Ha acudido a ti Gabriel? El impostor respondió: sí. ¿Qué dijo?, preguntó Uyayna. Calmadamente, Tulayha respondió: me dijo: tienes un mortero como el suyo, y este es un día que sin duda no olvidarás. ¡Por Dios!, estalló Uyayna, ahora que el velo había caído de sus ojos. Este es un día que tú ciertamente no olvidarás. Y salió en busca de su clan. Bani Fasara, les gritó, este hombre es un impostor. Abandonad la lucha. Los Banu Fasara, que constituían el núcleo duro del centro de Tulayha, se dieron la vuelta y abandonaron la lucha. Con su partida, todo el frente se desmoronó y la oposición de los apóstatas se deshizo. Había grupos de infieles huyendo del campo de batalla en todas direcciones. Los victoriosos musulmanes aniquilaron a los que aún se resistían. Algunos de esos fugitivos acudieron desesperadamente a Tulayha y le preguntaron: ¿cuáles son tus órdenes? Tulayha le respondió: que los que puedan hagan lo mismo que yo y se salven ellos y a sus familias. Con estas palabras de despedida, Tulayha puso a su mujer en un camello veloz que tenía ensillado para esta eventualidad. Él montó en su caballo y hombre y mujer desaparecieron tras una nube de polvo. La batalla de Busaja había concluido y Khalid era el vencedor. El segundo enemigo más poderoso del Islam había sido derrotado y su ejército dispersado. Tulayha huyó a la frontera de Siria, donde se asentó entre los Kalb. Sus días de impostura habían acabado, pero no llevaba mucho tiempo viviendo con esta tribu cuando supo que los Banu Asad habían vuelto al seno del Islam. Entonces él también se hizo musulmán y se reunió con su tribu. Hasta fue en peregrinación a Meca durante el califato de Abu Bakr, pero el califa, si bien estaba informado de su visita, no se interesó por él. 2 años más tarde visitó Medina y fue a ver a Umar, que no era alguien que perdonase fácilmente. Al ver a Tulayha le dijo: mataste a 2 nobles musulmanes, uno de ellos Ukasa ibn Misan. Por Dios, que nunca tendrás mi aprecio. Tulayha, que tenía un ingenio sutil, respondió: Dios les bendijo con el paraíso a mis manos, mientras que yo no me beneficié de las suyas. Pido perdón a Dios. Umar volvió a intentarlo, obstinado. Mentiste al decir que Dios no te causaría ningún mal. Eso, replicó Tulayha, surgió de la incredulidad que Dios ha destruido. No se me puede culpar de ello. Umar vio que no llegaba a ninguna parte con este diálogo e hizo un último intento. Menudo tramposo, ¿qué ha sido de tu clarividencia? Nada queda salvo un soplido o 2 en el fuelle.
El sentido del humor no era uno de los puntos fuertes de Umar, y como no se le ocurrió una respuesta convincente, se apartó de él. Tulayha regresó a su tribu y vivió entre ellos hasta la tercera campaña de Irak. Entonces se presentó voluntariamente para servir en Irak como combatiente y jefe musulmán. Sirvió con distinción, realizando hazañas de valor y destreza, y participó en las grandes batallas de Qadisiyah y Nijaban, donde cayó mártir. De esta forma, Tulayha se redimió sobradamente. Nada más acabar la batalla, Khalid envió destacamentos a perseguir a los apóstatas fugitivos y someter a las tribus vecinas. Una columna alcanzó a algunos apóstatas en la región montañosa de Rumán, a 50 kilómetros al suroeste de Busaja, pero estos se rindieron sin presentar batalla y volvieron al Islam. Khalid salió con una columna rápida en persecución de Uyayna, que había huido hacia el sudoeste con su clan de Banu Fasara y algunos elementos de Banu Asad. Uyayna había recorrido solo 100 kilómetros, llegando hasta Gamra. Nota: Gamra está a 24 kilómetros al nor-noreste de Samira, y una colina que domina el pueblo actual se llama también Gamra. Este lugar es identificado como Gamr por Imsad, que lo sitúa a 2 jornadas de Feid. Está en realidad a 48 kilómetros de Feid a vuelo de pájaro, y algo más lejos siguiendo la ruta de caravanas. Cuando Khalid le alcanzó, Uyayna entonces se volvió para luchar de nuevo, pues aunque estaba totalmente desilusionado con Tulayha, se mantenía desafiante e impenitente. Se produjo un choque violento en el que varios apóstatas cayeron muertos y el resto huyó. Uyayna fue capturado. El padre de Uyayna había sido un jefe prominente y respetado de los Ghatafán, y por eso Uyayna se consideraba igual que el mejor en nacimiento y rango. Pero este orgullo vástago de un antiguo linaje de jefes con quien el santo profeta, Dios le bendiga y guarde, había intentado negociar durante el cerco de la batalla del Foso, fue ahora cargado de grilletes y conducido como un desgraciado cautivo hasta Medina. Cuando entró en Medina, los muchachos, al conocer su identidad y condición, se arremolinaron en torno a él y empezaron a pincharle con palos afilados mientras cantaban: «Enemigo de Dios, renunciaste a la fe después de haber creído». Uyayna protestaba patéticamente: «Por Dios que nunca fui creyente». En otras palabras, puesto que nunca se había hecho musulmán, como ahora pretendía falsamente, no podía ser acusado de apostasía. Defendió su caso ante Abu Bakr, y éste le perdonó. Entonces Uyayna volvió a hacerse musulmán y vivió en paz en medio de su tribu por muchos años. En tiempos del califa Uthman, Uyayna, ya un anciano, visitó Medina y tuvo un encuentro con el califa. Ya había anochecido, y Uthman, que fue siempre un anfitrión generoso, le pidió que se quedase a cenar y quedó sorprendido cuando Uyayna rehusó la invitación diciendo que estaba ayunando. El ayuno islámico empieza al alba y termina con la puesta del sol. Al ver la sorpresa en el rostro de Uthman, Uyayna exclamó enseguida: «Me resulta más fácil ayunar de noche que de día». Después del choque de Gamra, Yalid marchó hacia Nakra, donde ciertos clanes de los Banu Sulaim se habían congregado para proseguir su lucha contra el Islam. Al mando de este grupo de Banu Sulaim iba un jefe violento cuyo nombre era Amr ibn Abdul Uzza, más conocido como Abu Saira. Este hombre no habría aprendido nada de la derrota de Tulayha, y a fin de animar a sus hombres a mantenerse firmes frente a la autoridad musulmana, compuso los siguientes versos que solían decir: «Mi lanza sembrará el terror en los regimientos de Khalid, y confío en que después aplastaré también a Umar». Tan pronto como llegó a Nakra,
Jalid lanzó a su columna en un violento ataque contra los Banu Sulaim. En realidad, guardaba recuerdos agradables de los Banu Sulaim. Estos habían luchado bajo su mando en la conquista de Meca, en la batalla de Hunain y en el avance hacia Taif. Salvo por su huida cuando cayeron en una emboscada en el desfiladero de Hunain, donde cualquier otra tropa hubiera hecho lo mismo, le habían servido bien, pero ahora habían cometido apostasía y no merecían compasión. En este combate contra su excomandante, los Banu Sulaim resistieron ferozmente por un tiempo y consiguieron matar a varios musulmanes, pero ellos también encontraron demasiado fuerte a las poderosas embestidas de Jalid y cedieron bajo la presión. Gran número de ellos fueron masacrados antes de que el resto consiguiera ponerse a salvo huyendo. Su comandante, Abu Saira, el soldado poeta, fue capturado y enviado a Medina, donde también él defendió su caso ante Abu Bakr y fue perdonado. Después volvió al seno del Islam. En sus últimos años, Abu Saira pasó tiempos difíciles a causa de su pobreza. Esperando encontrar ayuda en Medina, cabalgó hasta allí, ató su camello en las afueras de la ciudad y entró en ella. Pronto encontró a Umar, que estaba rodeado de pobres, entre los cuales distribuía limosnas. Incorporándose a esta multitud, Abu Saira exclamó: «Yo también estoy necesitado». Umar se volvió y le miró sin poder reconocerle. Su apariencia había cambiado mucho desde sus días de apostasía. «¿Quién eres?», le preguntó Umar. «Soy Abu Saira». De repente los viejos recuerdos acudieron a la memoria de Umar y pasó ante él toda la historia de aquel desgraciado hombre. «El enemigo de Dios», rugió Umar, «¿no eras tú el que recitaba: mi lanza sembrará el terror en los regimientos de Jalid y confío en que después aplastaré también a Umar»? Umar no esperó una respuesta. Alzó su fusta, sin la que nunca salía de su casa, y la dejó caer sobre el hombre. Abu Saira levantó el brazo para protegerse la cabeza mientras suplicaba: «Mi sumisión al Islam ha borrado todo eso». Entonces recibió el segundo golpe. Abu Saira comprendió que sus súplicas no detendrían los golpes de Umar, que estaba claramente decidido a golpear primero y preguntar después. Entonces se dio la vuelta y salió corriendo tan rápido como le permitían sus piernas, mientras Umar le perseguía blandiendo su fusta. Consiguió sin embargo escapar de Umar, y al llegar a su camello saltó sobre la grupa y se alejó rápidamente. Abu Saira jamás volvió a aparecer por Medina. Mientras los ejércitos combatían en la batalla de Busaja, algunas tribus se mantuvieron al margen observando. Eran la tribu de Banu Amir y algunos clanes de Hawazin y Banu Sulaim. Aunque se inclinaban por Tulaija, se abstuvieron sabiamente de combatir. Prefirieron quedarse detrás de la barrera hasta conocer el resultado de la batalla. Pronto el resultado fue conocido. Apenas se hizo la calma en Busaja, estas tribus acudieron a Jalid y se sometieron, declarando: «Volvemos a aquello que abandonamos, creemos en Dios y en su enviado, nos sometemos al Islam con nuestras personas y bienes». Inmediatamente otros grupos de árabes arrepentidos empezaron a llegar a Busaja con una declaración idéntica: «Nos sometemos». Jalid, sin embargo, recordó las instrucciones del califa de matar a todos aquellos que hubieran matado a musulmanes. Así pues, rehusó su sumisión, lo que significaba que podían ser atacados, matados y esclavizados, mientras no entregasen a los asesinos entre sus miembros, y ellos así lo convinieron. Todos los asesinos fueron apresados. La justicia de Jalid fue rápida. Hizo que cada uno de los asesinos fuera ejecutado exactamente de la misma forma que había usado con su víctima musulmana.
Algunos fueron decapitados, otros quemados vivos y otros lapidados. Algunos fueron despeñados y otros fueron muertos a flechazos. Unos pocos fueron arrojados dentro de pozos, ojo por ojo. Cumplida su misión, Jalid escribió a Abu Bakr una relación completa de todo lo ocurrido. El califa le escribió una carta congratulándole por sus victorias, aprobando sus acciones y pidiendo a Dios que le diese nuevos éxitos. Después de la acción contra los Banu Sulaim en Nacra, Jalid permaneció en Busaja 3 semanas, recibiendo la sumisión de las tribus y castigando a los asesinos. Luego encaminó sus pasos hacia Safar, donde una dama requería su atención. Esperaba con ansiedad el encuentro, y ella le aguardaba con gran anticipación. Salma, conocida como Undim, era la prima de Uyayna. Su padre, Malik ibn Hudayfa, era también un gran jefe de Banu Ghatafan. Y no solo su padre era un jefe famoso, sino que su madre, Kirfa, era también una gran dama, que gozaba de la estima y la veneración de su tribu. En tiempos del santo profeta, Dios le bendiga y guarde, la madre había luchado contra los musulmanes y había sido capturada y matada en la batalla. Pero los recuerdos de la lideresa seguían vivos entre los Ghatafan. Salma había sido capturada y llevada a Medina, donde el profeta se la regaló como esclava a su esposa Aisha. Pero Salma no era feliz, por lo que Aisha la liberó y ella regresó a su tribu. Después de la muerte de sus padres, Salma adquirió tal notoriedad que se ganó el mismo respeto y afecto que su madre había disfrutado en su tribu. Se convirtió en líder por derecho propio, algo muy inusual entre los árabes. Su madre poseía un magnífico camello que Salma había heredado, y dado que madre e hija se parecían mucho, cada vez que montaba aquel hermoso animal, la gente recordaba a la gran dama fallecida. Salma se convirtió en uno de los líderes de la apostasía y una enemiga implacable del Islam. Después de la batalla de Busaja y de la acción de Ghamra, algunos de los derrotados por Jalid, junto con muchos de los contumaces de Hawazin y Banu Sulaim, acudieron rápidamente a Safar, en el borde occidental de la sierra de Salma, y se unieron al ejército de Salma. Nota: aunque la localización general de Safar ha podido establecerse, su lugar exacto es incierto. Tabari da a Safar como escenario de la batalla y menciona también Arq como la capital de la lideresa Salma. Arq es hoy un pueblo llamado Rak, a 5 kilómetros de Jail, enclavado al pie de los espolones del norte de la sierra de Salma. 18 kilómetros al sur de Rak existe una colina llamada Safar, en las estribaciones occidentales de la sierra, y considero que fue esta Safar el escenario de la batalla. Ella le respondió sin compasión por su derrota y por haber abandonado a Uyayna, y tal era el respeto que esta dama infundía que escucharon todo esto sin rechistar. Con su fuerte mano consiguió transformar esta multitud abigarrada en un ejército disciplinado y bien organizado, y en pocos días se había convertido en una amenaza a la autoridad del Islam. Sabía que Jalid, liberado del problema de Busaja, vendría a ocuparse de ella y aguardaba con impaciencia su encuentro con la espada de Dios. Jalid desplazó sus tropas de Busaja a Safar, donde el ejército del Islam se vio cara a cara con el ejército de la apostasía. De nuevo, Jalid tomó la iniciativa y atacó. Fue una batalla muy dura. Aunque Jalid lograba hacer retroceder a las alas del enemigo, no conseguía hacer mella en el centro de los apóstatas. El centro se mantenía firme. Allí iba Salma, subida en un balancín blindado montado sobre el famoso camello de su madre, y desde ese punto de mando dirigía personalmente la batalla. Alrededor de su camello
se concentraban sus guerreros más valientes, decididos a sacrificar sus vidas en defensa del noble animal y su egregio jinete. Jalid comprendió que la fuerza moral del enemigo residía en la persona de Salma y que mientras siguiera viva en su litera, la batalla se prolongaría hasta convertirse en un baño de sangre. Tenía que ser eliminada. Así pues, a la cabeza de un grupo de guerreros escogidos, lanzó un ataque decidido hacia el camello, y tras unos feroces combates consiguió acercarse al animal. Con unos pocos tajos de espada, el camello se derrumbó y con él cayó su valioso balancín. Salma fue despachada inmediatamente. Alrededor de ella yacían los cuerpos de 100 de sus seguidores que habían luchado hasta el final en defensa de su jefa. Con la muerte de Salma, toda resistencia se derrumbó y los apóstatas se dispersaron en todas direcciones. Salma había ofrecido a Jalid la batalla más dura desde Tulaija. La sierra de Salma, una serie de colinas negras y escarpadas situadas a 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Jail, se cree que debe su nombre a Salma, Diml, justo tributo a una gran dama que tuvo el coraje de enfrentarse y luchar contra el mejor soldado de su tiempo y cayó combatiendo. La batalla de Zafar tuvo lugar a finales de octubre del 632, finales de Rayab del 11º año de la Égira. Durante unos días Jalid dejó descansar a sus hombres y luego dio órdenes de marchar hacia Buta a ir al encuentro de Malik ibn Nuwayra. La primera fase de la campaña de la apostasía concluyó con la muerte de Salma. Las principales tribus del norte de Arabia Central que se habían levantado contra el Islam siguiendo a Tulaija habían sido derrotadas y sometidas y sus jefes matados, capturados o expulsados de sus territorios. No hubo ya más jefes que alzaran de nuevo la bandera de la rebelión en esta región. Pero quedaba un hombre, que era más un capitán de bandidos que un jefe tribal, y que estaba causando problemas a los musulmanes. Este hombre era un aventurero de nombre Ayaz ibn Abdul Jalil, más conocido como Al-Fayyah. Por el tiempo en que Jalid estaba consolidando sus logros en Busaja, Al-Fayyah acudió a Abu Bakr. «Soy musulmán», le dijo, «dame armas y lucharé contra los infieles». Abu Bakr se alegró del ofrecimiento y le proveyó de armas. El hombre salió de Medina, formó un grupo de bandidos y empezó a asaltar a viajeros desprevenidos, muchos de los cuales fueron asesinados. Estos granujas operaban en la región al este de Meca y Medina, y tanto musulmanes como infieles sufrieron a manos de Al-Fayyah. Cuando Abu Bakr supo de las correrías de Al-Fayyah, decidió hacer un escarmiento con él por haber engañado al califa. Envió una columna capturar vivo al bandido y pocos días después era traído a Medina cargado de cadenas. Abu Bakr ordenó levantar una gran pila de haces de leña frente a la mezquita. Cuando estuvo preparada, se le prendió fuego. Cuando la leña crepitaba y las llamas ascendían al cielo, Al-Fayyah, todavía con sus grilletes, fue arrojado al fuego. 2 años después, cuando Abu Bakr estaba muriéndose, manifestó cierto remordimiento. Había 3 cosas, dijo, que había hecho y que debería no haber hecho, y 3 cosas que no había hecho y que desearía haber hecho. Una de esas se refería a Al-Fayyah. Desearía, dijo Abu Bakr, haber ordenado ejecutar a Al-Fayyah directamente y no quemarlo vivo.